Saludos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la relación entre el pensamiento y el lenguaje. Este es el capítulo 2 del libro Lenguaje y Pensamiento de Beatriz Borges. En este caso vamos a estar exponiendo los estudiantes Ricardo Alfredo Ceballos Reyes, Ángel de Jesús Guzmán Reyes y Lewar Julio Encarnación, que soy yo. Ok, comenzando a hablar sobre la relación entre el pensamiento y el lenguaje, debemos saber de que la relación entre estos es un tema fascinante que que ha generado diversos enfoques y teorías. Ahora, el lenguaje es fundamental con los significados que tiene que implica cómo entendemos y cómo comunicamos la realidad. Ahora, este proceso no solo se basa en una simple relación directa entre palabras y objetos, sino que también puede enriquecer o se enriquece en contextos comunicativos específicos. Ahora, el lenguaje, al formar ideas para poder enunciarlas, desempeña un papel crucial como percibimos y contextualizamos el mundo. Hay tres grandes posturas sobre la relación entre el pensamiento y el lenguaje que se nos muestran en el libro, las cuales son pensamientos antes del lenguaje, que está de prácticamente una perspectiva que sostiene que primero pensamos y luego usamos el lenguaje para expresar esos pensamientos. También tenemos el lenguaje que configura el pensamiento. Aquí la idea es que el lenguaje moldea y estructura el pensamiento. También tenemos que tener pendiente que las palabras y estructuras gramaticales influyen en cómo percibimos y entendemos la realidad. Por lo tanto, van muy de la mano. También tenemos otra postura que habla sobre cómo el lenguaje funciona como un vehículo del pensamiento. Esta postura considera que pensamiento y lenguaje son inseparables. Ahora, el lenguaje es el medio a través del cual se realiza el pensamiento. Tengamos eso en mente. Por tanto, el proceso de pensar es simultáneo con el de enunciar. Uno de los subtemas muy importantes e interesantes, del cual les voy a hablar también, es el lenguaje como signo del pensamiento. Si miramos bien en este texto se discute la idea de que el lenguaje es signo del pensamiento, sugiriendo que primero se elaboran los pensamientos internamente y luego se expresan mediante signos lingüísticos. A través de esta perspectiva, que también es muy conocida como mentalista, se considera que el lenguaje traduce conceptos y esencias preexistentes en la mente, que también podemos decir que ocupan un lugar secundario. Ahora, si nos basamos prácticamente en el lingüista francés Jorge Mounin, este apoya la idea y señala algunos ejemplos de pensamientos sin lenguaje, como el reconocimiento de personas y objetos sin verbalización. Me gusta mucho también que él argumenta que la transición entre pensamiento sin lenguaje y pensamiento verbalizado es gradual y continua, es decir, que no tienen una separación abrupta. Hay algunos puntos claves que no están muy explícitos en el libro, sino que los menciona, pero yo los detallé un poquito más, para darle más visualización. Es la elaboración interna de pensamientos, que me gusta que esta sugiere que los pensamientos se forman internamente antes de ser expresados a través del lenguaje. Es algo que prácticamente podemos decir que hace todo ser humano, aunque hay excepciones por algunos motivos. También está como el lenguaje como signo del pensamiento, que el lenguaje traduce y expresa los conceptos y esencias que ya existen en la mente. También la concepción mentalista, esta perspectiva ve al lenguaje como un acompañamiento exterior del pensamiento que también desempeña un papel secundario.
el pensamiento sin lenguaje, si establecemos prácticamente un ejemplo, podemos verlo como reconocer el parecido entre personas o identificar a alguien por su forma de caminar. Estas son cosas que muestran cómo podemos pensar sin necesidad de una verbalización. Ahora, por último tenemos la transición gradual. Según Jorge Mauning, no hay una separación tajante entre el pensamiento y el lenguaje y el pensamiento verbalizado. Ahora, existe una transición gradual y continúa entre ambos estados. Pues bien, ahora les voy a hablar sobre el pensamiento representacional y el pensamiento formal que sostiene Piaget. Debemos de saber que Jean Piaget sostiene que la inteligencia precede al lenguaje, pero su teoría muestra una relación compleja entre la dimensión psicológica y lógica de desarrollo de la inteligencia. Bueno, pues vamos a ver de manera más gráfica con estos puntos claves que se muestran en el texto de manera un tanto implícita. Lo primero es el pensamiento representacional. Prácticamente se da la edad de desarrollo y comienza alrededor de los 2 años, al final del periodo sensoriomotor. Tiene como características que los niños adquieren la capacidad de distinguir significantes de significados, lo que les permite evocar objetos ausentes. Esta habilidad se conoce como función simbólica. Algunos ejemplos son cómo usan los símbolos en los juegos y también cómo representan un automóvil con una caja. Ahora les quiero hablar sobre el lenguaje interior según Vygotsky. Lev Vygotsky propone una teoría que enfatiza la interacción social en el desarrollo del lenguaje y el pensamiento, diferenciándose de otras teorías como la conductista y la innatista. Bueno, aquí les daré un resumen sobre los puntos que considero claves sobre esta teoría. Y lo primero que quiero hablar es sobre la concepción interaccionista cognitiva de Piaget. Desarrollo cognitivo y lenguaje. Bueno, Piaget sostiene que la adquisición del lenguaje depende de la progresión cognitiva general. Rechaza la idea de que la habilidad lingüística se desarrolla solo por la imitación, la enseñanza o el reforzamiento. También se opone al innatismo, contrario a la idea de que existen estructuras innatas predestinadas para el lenguaje. En cambio, Vygotsky, con su interaccionismo social, desarrolló a través del entorno social del lenguaje, depende de reglas abstractas e interiorizadas del entorno social. También la relación entre el pensamiento y el lenguaje que sostiene Vygotsky, él dice que el pensamiento, el lenguaje y el razonamiento se desarrollan interrelacionados y son influenciados por el contexto cultural. Entonces, también él sostiene que las funciones aparecen primero a nivel social, o sea, interpsicológica, y luego a nivel individual, intrapsicológica. También habla sobre los cambios y los crecimientos en ese desarrollo. Hay una parte que menciona y es sobre las funciones mentales superiores y dice que el desarrollo implica el cambio y el crecimiento de funciones mentales superiores. Entonces, también menciona la confluencia de pensamiento y lenguaje y nos dice que inicialmente independientes, estos procesos se unen al final del segundo año de vida, convirtiendo el pensamiento en verbal y el lenguaje en intelectual. El niño ha pasado de un habla audible para sí mismo, o sea, un habla privada, a un habla silenciosa, a un habla interna. El lenguaje mediatiza el pensamiento y la acción, permitiendo al niño entender situaciones, resolver problemas y aplicar acciones. El habla no es un simple sustituto de conceptos, dice Vygotsky, sino un intermediario que completa el pensamiento. El desarrollo de las funciones superiores del pensamiento está profundamente influenciado por el contexto cultural.
Vygotsky concluye que el desarrollo de la lógica del niño es una función directa de su lenguaje socializado. Y Vygotsky ve el desarrollo del pensamiento y el lenguaje como procesos interrelacionados que se influencian mutuamente y se desarrollan a través de la interacción social y cultural. Buenos días, yo soy Ángel Jesús y les estaré hablando acerca del relativismo lingüístico, también conocido como la hipótesis Sapir-Whorf. Esta teoría sugiere que el lenguaje que hablamos influye en nuestra percepción y comprensión del mundo. Aquí les pongo algunos puntos claves, como la determinación del mundo por el lenguaje, donde el lenguaje determina cómo vemos y actuamos en el mundo. También la influencia en las percepciones, donde nuestras percepciones están condicionadas por las palabras disponibles en nuestro lenguaje. Los ejemplos de diversidad lingüística, descripciones diferentes de la realidad. Diferentes lenguas describen la realidad de maneras únicas. Un ejemplo de las lenguas esquimales. Las lenguas esquimales tienen múltiples palabras para describir la nieve. Experimentos de Jerome Bruner. Percepción y conceptualización. Bruner observó cómo los niños usan el lenguaje para agrupar objetos y construir conceptos. La influencia del lenguaje en la abstracción. El lenguaje influye en la formación de conceptos y en la capacidad de abstracción. En el papel de la escuela, estimulación del pensamiento abstracto. La educación formal a través del lenguaje escrito desarrolla el pensamiento abstracto. Separación de la palabra escrita y el objeto. Esta separación fomenta la abstracción y la independización del pensamiento respecto al contexto inmediato. El lenguaje como vehículo del pensamiento. Este enfoque destaca la estrecha relación entre el lenguaje y el pensamiento, argumentando que el lenguaje no solo expresa el pensamiento, sino que también lo constituye. Aquí se presentan los puntos clave. La relación intrínseca entre lenguaje y pensamiento. Se sugiere que es difícil separar el pensamiento del lenguaje, ya que el lenguaje contiene y expresa el pensamiento. Según el lingüista Jerome Schumlin, el lenguaje y el pensamiento están intrínsecamente ligados. Perspectiva de Maurice Merleau-Ponty. Para Merleau-Ponty, la palabra es un gesto que contiene su propio sentido. La palabra es la presencia del pensamiento en el mundo sensible y constituye un mundo común entre los hablantes. Dominio de una lengua extranjera. Se destaca la importancia de asimilar completamente una lengua para comprender el mundo que te expresa. Hablar una lengua implica comprender sus significados y de la realidad a la que se refieren sus palabras. Función del lenguaje en la formación de conceptos. Se argumenta que el lenguaje sirve como vehículo del concepto, llevando al sujeto a la conciencia de un objeto. El conocimiento de un signo lingüístico conduce al conocimiento de la realidad que representa. Perspectiva de Gotthold Frege. Frege analiza lógicamente las formas de expresión lingüística para entender el pensamiento. Introdujo las nociones de sentido y referencia para explicar la relación entre el lenguaje y el mundo. Filosofía analítica y giro lingüístico. La filosofía analítica se centra en el lenguaje ordinario para comprender el pensamiento. Frege es considerado el padre de la filosofía analítica y se esforzó por separar el proceso psicológico del proceso lógico en el análisis lingüístico. En resumen, este enfoque resalta cómo el lenguaje no solo comunica el pensamiento, sino que también lo moldea y constituye. Se exploran las complejas relaciones entre el lenguaje, el pensamiento y la realidad, destacando el papel crucial del lenguaje en la formación del concepto y en la comprensión del mundo. Cuando habla sobre el cerebro y el lenguaje, es muy llamativo ya que, si investigamos directamente en el libro, esto es un enfoque que aborda la relación entre el cerebro y el lenguaje, pero se centra mucho en cómo el cerebro humano posibilita o da facilidad a la capacidad lingüística. Algunos puntos claves que me llamaron mucho la atención fue las bases neurológicas del lenguaje, en donde prácticamente se habla la neurolingüística, que investiga cómo el cerebro facilita el uso del lenguaje. En el libro podemos encontrar dos hitos importantes, que son el descubrimiento de Paul Broca y Wernicke en la década del 1860 y 1870, más o menos. Estos dos identificaron áreas específicas del cerebro relacionadas con la producción y comprensión del lenguaje.
Ahora, pasando ya a lo que es la dominancia del hemisferio. Pasando ya a lo que es la dominancia del hemisferio izquierdo, Broca y Wernicke establecieron que el hemisferio izquierdo, en la mayoría de los diestros, es el principal responsable del lenguaje. Es algo un tanto llamativo. Pero este hallazgo se basa en algunos estudios de las afasias, trastornos del lenguaje causados por lesiones cerebrales, entre otros. Ahora, el enfoque en la lateralización, ok, y la localización prácticamente va directamente a la neurolingüística, porque esa prácticamente se ha basado en investigar la lateralización del lenguaje y la ubicación de las funciones lingüísticas en áreas específicas del cerebro. Ahora, tenemos que tener pendiente que no hay consenso sobre cómo interpretar esta correlación, por lo que se ha pasado de un enfoque de localización a uno más holístico, que reconoce la interacción de múltiples áreas cerebrales en la función lingüística. También podemos encontrar el modelo sistemático del lenguaje, que se ha propuesto un modelo explicativo que considera al lenguaje como un sistema integrado en todo el cerebro. Por esto, con componentes interconectados. Ahora, los avances en la biología molecular y los estudios clínicos respaldan mucho la visión sistemática, desatando así la importancia de las redes neuronales y la plasticidad cerebral. Por último, cabe destacar también lo que es la importancia del hemisferio derecho. Aunque se reconoce que la predominancia del hemisferio izquierdo en el lenguaje, también hay algunos estudios que han estudiado o han demostrado que el hemisferio derecho también contribuye a la comprensión y entonación, y procesamiento sintáctico. Por lo que no podemos dar por sentado que este enfoque vaya de manera errónea, sino que podemos resaltar cómo el cerebro humano, a través de una red compleja de regiones interconectadas, nos facilita la producción y comprensión del lenguaje. También podemos reconocer lo que son la plasticidad cerebral y la contribución de múltiples áreas cerebrales en la actividad lingüística. Aprender a pensar, el papel del lenguaje interior. Este enfoque explora cómo enseñar a pensar analizando diversas teorías y enfoques educativos que promueven el desarrollo del pensamiento, como la variedad de enfoques sobre el pensamiento, donde diversas teorías han sido propuestas sobre el pensamiento de Bono con su pensamiento crítico. Resalta la generación de nuevas ideas. Gardner, con sus inteligencias múltiples, reconoce distintas formas de inteligencia. Critica el enfoque tradicional. De Bono critica el énfasis de la cultura occidental en el pensamiento crítico y analítico, abogando por el pensamiento creativo para encontrar nuevas soluciones. Gardner cuestiona la dominación del pensamiento lógico-matemático, proponiendo una visión que reconoce múltiples inteligencias. La teoría de las inteligencias múltiples, donde Gardner identifica 7 inteligencias diferentes, cada una con su propia forma de pensar: lingüística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal, interpersonal e intrapersonal. Subraya la importancia de reconocer y desarrollar esas capacidades mentales diversas en la educación. Procesos mentales, lenguaje interior. Durante el aprendizaje se realizan varios procesos mentales, como la atención, memoria, comprensión y reflexión. La evocación o representación mental usa un lenguaje interior que cumple funciones similares al lenguaje externo. Este lenguaje interior puede ser auditivo, visual o incluso bilingüe y varía entre individuos. Tipos de evocación, contenido mentales.
La evocación puede ser visual o auditiva. Los contenidos mentales dependen de la operación mental y universo de conocimiento. Se identifican 4 registros de pensamiento que influyen en los contenidos de la evocación, desde el concreto literal hasta lo lógico y libre. Este enfoque resalta la importancia de desarrollar diferentes formas de pensamiento y reconoce el papel crucial del lenguaje interior en los procesos cognitivos. Promueve una pedagogía que tenga en cuenta la diversidad de capacidades mentales para mejorar el aprendizaje.